Entonces, primero vamos a ver las taquiarritmias supraventriculares, es decir, las de QRS estrecho. Como les decía, esto no es de memoria. Ustedes no tienen que aprenderse las cosas como una receta paso a paso, sino la idea de esto es que ustedes aprendan a reconocer esos ritmos como si fueran amigos suyos. Ustedes cuando se encuentran con sus amigos no están pensando en pelo café, ojos cafés, nariz a 30 grados, ¿sí? Sino ustedes ya reconocen a su amigo y simplemente con verlo ya saben quién es. Entonces la idea es que ustedes tengan este mismo proceso mental con este tipo de arritmias y así se les haga mucho más fácil. Entonces, primero vamos a ver la taquicardia sinusal. También otro consejo que yo les doy es analicen siempre el nombre de la arritmia, ya que el nombre se lo inventaron del modo más descriptivo posible y eso les va a dar muchísima información. Entonces, la taquicardia sinusal, como lo dice, es una taquicardia de origen en el nodo sinusal. Muchos autores la incluyen, yo personalmente no la considero una arritmia, pero es muy importante que ustedes la vean y la aprendan a distinguir de otras. Entonces, el ritmo de esta va a ser regular y la frecuencia va a ser rápida, va a ser una taquicardia. ¿Qué pasa ahí? Usualmente la taquicardia sinusal no alcanza frecuencias tan rápidas, es decir, ustedes no van a ver, no siempre, pero usualmente no van a encontrar una taquicardia sinusal de 250 de frecuencia, porque como este usualmente obedece a mecanismos fisiológicos, el cuerpo no alcanza a descargar a tal velocidad. En cambio, si ustedes tuvieran mecanismos como la reentrada, si tuvieran mecanismos como los que acabamos de ver en el video pasado, entonces usualmente en ese estado patológico sí se alcanzan frecuencias más altas. Entonces, eso recuérdenlo. El QRS es estrecho, por lo que es supraventricular, y la onda P siempre está presente, que esto digamos va a ser un diferencial muy importante, sobre todo con las taquicardias supraventriculares que ya veremos mejor. Las causas usualmente son situaciones que pongan el cuerpo en una condición de estrés. Entonces, por ejemplo, el ejercicio, la fiebre, la hipoxia, la hipovolemia, ciertos fármacos, sea porque necesitamos un aumento de la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco, la perfusión, etc. O sea, porque hay un factor exógeno que nos induce un cronotropismo positivo. Entonces, eso es por ese lado. La arritmia sinusal es un poco una derivación del ritmo sinusal. Esto ocurre sobre todo en niños en ciertas condiciones fisiológicas. Cuando nosotros hacemos inspiración profunda, disminuimos la frecuencia cardíaca y por lo tanto esta arritmia se va a ver así en dos fases. ¿Listo? Entonces el ritmo va a ser variante, pero realmente no es que sea tan variante. Si ustedes se ponen a ver, es bastante regular, pero en distintos pedazos. Entonces ya vamos a verlo. La frecuencia va a ser variante, va a ser más rápida cuando no hay inspiración profunda y más lenta cuando hay inspiración profunda. El QRS va a ser estrecho porque es supraventricular, como vimos. Va a haber onda P porque es un ritmo sinusal. Y como les decía, el hallazgo importante, los hallazgos importantes de ahora en adelante se los voy a poner en verde, es que cambia con la respiración profunda. Es decir, ustedes tienen a su paciente normal, le piden que inspire profundamente y van a tener esto. Como les decía, que el ritmo es variante, no es irregular, es porque si ustedes ven antes de la respiración, el ritmo es regular. Y después de la respiración pues también es regular, simplemente estos van a ser diferentes a estos. Es muy importante que ustedes también sepan reconocer esa arritmia sinusal. La siguiente que vamos a ver es la extrasístole. Entonces, para entender las extrasístoles hay dos leyes muy importantes. La primera es que una extrasístole es un complejo completo que es prematuro. Esa es la primera. Y la segunda es que después de ese complejo prematuro el cuerpo trata de compensar haciendo una pausa compensatoria. Entonces, ¿qué nos diferencia si es auricular, si es de la unión, si es ventricular? Principalmente el QRS. Este es auricular. ¿Por qué? Porque ustedes ven una onda P y ven un complejo QRS prematuro de morfología habitual. El QRS es estrecho. ¿Listo? Entonces, lo que lo diferencia de un complejo completamente normal como los anteriores es que es prematuro. Y tiene una onda P. Eso ya les dice, probablemente es una extrasístole auricular. Y como les decía, también tiene una pausa compensatoria después, que es como el modo en el que el cuerpo trata de compensar esa prematuridad. ¿Listo? Entonces, todas las extrasístoles tienen estos dos factores. Lo que cambia es la morfología. ¿Listo? El QRS, como les decía, es estrecho y la onda P está presente porque es de origen auricular. Otra cosa importante es que esa onda P a veces suele enmascararse detrás de otra onda, por ejemplo la onda T del complejo anterior, formando esa onda P'. Pero lo importante es eso. No importa si se alcanza a sobrelapar con esto, lo importante es que haya un complejo prematuro y que después haya una pausa compensatoria, que es la que vemos acá.
Entonces así es como vamos a entender las extrasístoles. Y ahorita cuando veamos las ventriculares, vamos a ver cómo es la nomenclatura de esas extrasístoles. Las taquicardias auriculares, como lo dice su nombre, es un ritmo rápido de origen auricular. Y estos van a tener, digamos, ciertas variantes. Entonces el ritmo suele ser regular o irregular dependiendo de las subvariantes que les decía. Si ustedes ven este de la izquierda es bastante regular, pero si ustedes ven este de la derecha suele ser un poquito más irregular. La frecuencia suele ser una taquicardia, como lo dice su nombre. El QRS es estrecho, por lo que es supraventricular, y la onda P está presente, pero lo más importante de esta arritmia es que a pesar de que la onda P está presente, usualmente es anormal. Eso es el hallazgo principal de la taquicardia auricular. Es decir, ustedes tendrían una taquicardia que, entre comillas, sería normal, pero que lo único que cambia es que todas las ondas P van a ser diferentes. Y esto va a ser lo que también los va a ayudar a definir el subtipo de esa taquicardia auricular. Es decir, si todas esas ondas P se parecen entre ellas, como vemos acá estas rojas, que por ejemplo es una onda P invertida, y todas se parecen entre ellas, como les decía, al menos 3, entonces vamos a saber que es unifocal. ¿Por qué se sabe esto? Porque acuérdense que la onda P les muestra el origen. ¿Dónde se está originando eso? Si es en el nodo sinusal, si es en otro lado. Si todas las ondas P se parecen entre ellas, quiere decir que todas están originando en el mismo punto. Y por ello, sabemos que es una taquicardia auricular unifocal. Mientras tanto, en cambio, vean este de la derecha. Vemos que, como les decía, es un poquito más irregular, pero el hallazgo clave es que las ondas P, a pesar de que todas son anormales, igual que en este, la diferencia es que en todas son diferentes entre sí. Entonces miren esta, por ejemplo, miren luego esta que le sigue, esta de acá, ¿cierto? Entonces eso lo que las hace entender es que posiblemente esa taquicardia no se está originando en un solo foco, en un solo origen. Y por ello sabemos que es una taquicardia auricular multifocal. ¿Listo? Así es como ustedes van distinguiendo esas taquicardias. Ahora vamos a ver otro tipo de arritmias supraventriculares como son el flóter auricular. El flóter auricular traduce literalmente aleteo auricular y así es como lo vamos a encontrar en el electro. Entonces, vamos a ver que el ritmo es irregular, sin embargo suele ser más regular que otros ritmos que vamos a ver ahorita. Tiene una frecuencia muy rápida. Usualmente, si ustedes calculan la frecuencia cardíaca de P a P, es supremamente rápida. Tiene unas frecuencias que son similares a 300 latidos por minuto. Tiene un QRS estrecho, por lo que es de origen supraventricular, como ya habíamos hablado, y no tiene onda P, sino tiene estas pseudo ondas P medio defectuosas que vemos ahí. Esas ondas P defectuosas que les digo se van a llamar ondas F. También se reconocen como ondas de serrucho. Si ustedes lo ven, se ven como unos serruchazos o como un aleteo, como lo dice su nombre. Y estas usualmente se organizan en patrones de 2 a 1. Entonces esta es la onda F, como les decía, es como una onda P repetida. Y se organizan en patrones de 2 a 1 o de 4 a 1. ¿Eso qué quiere decir? 2 ondas F y un complejo o 4 ondas F y un complejo. Es como la distribución habitual. Este usualmente se debe a mecanismos de reentrada auricular y por eso es que tenemos una descarga auricular tan rápida. Y se nos va a parecer muchísimo a este otro, que es la fibrilación auricular. Entonces, realmente en términos prácticos son muy parecidos. Mucha gente los considera incluso iguales. Tiene pues diferencias electrocardiográficas y a mí me gusta distinguirlos ambos. Y sobre todo van a hacer la distinción en dos cosas. Primero es que el ritmo es muy irregular. Este es el ritmo más irregular que suelen distinguir. Algunos autores lo llaman irregularmente irregular, ya que miren la distancia de R a R siempre es diferente. Son ritmos que son supremamente rápidos, que pueden llegar incluso a 400 latidos por minuto. Usualmente se encuentran por encima de los 200. El QRS es estrecho, como mencionamos en todas las anteriores, y la onda P también está ausente. Pero si ustedes se fijan, es diferente a la onda F del flóter auricular. ¿Por qué? En este vamos a tener es un movimiento fibrilar, es decir, no vamos a tener el aleteo del flóter, sino vamos a tener es un movimiento así, es decir, un movimiento incompleto o asincrónico de todas esas fibras musculares. Por ello es que la línea isoeléctrica no se distingue y ese es el otro hallazgo que nos lo va a diferenciar sobre todo y más importantemente. Que en este se ve literalmente la fibrilación, ese movimiento así
de que la aurícula trata de contraerse, pero no lo hace sincrónicamente. Mientras que en el anterior ustedes sí ven el aleteo mucho más regular. Y por eso es que les decía que el anterior suele ser un poco más regular. Y eso es lo que los va a diferenciar de este. Que este sí, miren, la distancia de RR siempre es variable. En el otro es un poquito más constante. Ya habiendo hablado de eso, podemos hablar de la taquicardia supraventricular. La taquicardia supraventricular, si ustedes ven, suele parecerse mucho a una taquicardia sinusal, pero tiene una diferencia clave. Este también suele ser regular, pueden encontrarlo irregular, pero la mayoría de las veces va a ser regular. Tiene esta diferencia que, como les comentaba, la taquicardia sinusal no alcanza a llegar a frecuencias tan elevadas como esta. En cambio, esta sí. Si ustedes se ponen a leer un poquito de ACLS y de todo eso, el algoritmo simplemente dice, si tiene unos latidos por minutos mayores a 180, ya considérele una taquicardia supraventricular. Eso es porque al ser tan rápido este ritmo, la onda P no alcanza a ver si se desaparece. Queda detrás del QRS. Y por ello es que no lo alcanzamos a ver. QRS es estrecho y la onda P no la vamos a ver. Entonces las diferencias entre una taquicardia supraventricular y una taquicardia sinusal van a ser que la supraventricular es supremamente rápida y no tiene ondas P. ¿Listo? Esas son las dos cosas que ustedes tienen que ver a la hora de distinguir esas dos arritmias, porque les digo por pura práctica, esas son las dos que más se confunden. Entonces, como les decía, esos son los dos hallazgos más importantes. Y muchas veces van a tener estas pseudoondas S o pseudoondas R, que son, digamos, overlaps ahí de otras ondas dentro de los complejos. También es frecuente encontrarlas en las taquicardias supraventriculares. También es muy importante recordar que las taquicardias supraventriculares son muy complejas. Y estas, pues, dependiendo de su mecanismo, de la localización anatómica de donde se originen esos mecanismos, van a tener diferentes morfologías y diferentes características específicas. No se las cuento ahorita porque realmente lo que haría es confundirlos con cosas que no necesitan todavía. Pero, por ejemplo, les cuento que en algunas taquicardias supraventriculares de reentrada, como es el característico síndrome de Wolff-Parkinson-White, ustedes van a encontrar una onda delta, que es, digamos, como una onda metida acá en el inicio del QRS. Se las mostraré después cuando veamos eso más a fondo. Por ahora, recuerden cómo son las taquicardias supraventriculares. Y eso más o menos es todo lo que vamos a ver ahorita de taquiarritmas supraventriculares. Y ya veremos las ventriculares en el siguiente video.